El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 23 de enero del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Hoy recordamos en nuestro país lo ocurrido un 23 de enero, pero en 1958, la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Como dice la BBC de Londres, en su versión en español, ese día comenzó tan abruptamente como los anteriores para los caraqueños, en especial aquellos que vivían en el este de la capital. Un inusual estruendo mecánico sacó a más de uno de la cama, pero la oscuridad de la noche hizo difícil identificar la causa. Hubo que esperar hasta el amanecer para esclarecer lo ocurrido. Y destaca la BBC algunos de los titulares de la prensa en ese momento. Cayó Pérez Jiménez, liquidada la tiranía, el dictador huyó al extranjero. Hoy recordamos lo ocurrido en esa vez. También hay que destacar que la caída, la salida de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez estuvo precedida por una huelga general convocada el 21 de enero. Y lo sacan porque hoy hay una protesta nacional convocada por los gremios en nuestro país, y esta información la tomó de Efecto Cocuyo. Representantes de los gremios de educación, transporte, salud y demás trabajadores del sector público marcharán en el marco de una gran protesta nacional este lunes 23 de enero, día en el que el chavismo también ha convocado movilizaciones para rechazar las sanciones. Habrá que ver cómo terminan las jornadas, siempre lo destacamos. Una de las informaciones más importantes, comentadas durante el fin de semana, tiene que ver con la salida del país del ex jefe de inteligencia chavista, el general Rodríguez Torres. Fue liberado y desterrado a España. Sebastián Barradas, en un artículo en Infobae, decía: el régimen pretende exhibir la excarcelación del también exministro de Justicia acusado de rebelión contra Maduro como un logro de la mesa de negociación. Y ha traído reacciones, como es natural, sobre todo de las víctimas de la represión en nuestro país. Esto lo tomo del Diario de las Américas. Pide a España no proteger a militares asesinos, y esto está entre comillas. En las redes sociales, internautas recordaron el rol que cumplió Rodríguez Torres durante la gestión del fallecido Hugo Chávez. Esto tiene que ver directamente o indirectamente con lo que vamos a discutir la mañana de hoy, porque también ha habido rechazo, pero en Argentina, ante la visita de Nicolás Maduro. Sabe usted, en nuestro país está investigado, el único en América Latina, por presuntos delitos de lesa humanidad. Clarín de Argentina decía: crece el repudio a la visita de Nicolás Maduro. Venezolanos en Argentina que lo acusan por crímenes de lesa humanidad piden su indagatoria. Hicieron una presentación en la justicia, piden su indagatoria para el próximo martes, día en que se va a realizar la cumbre de la CELAC en Buenos Aires. Hay que decir que el presidente de ese país ha defendido la invitación. Concretamente, Alberto Fernández aseguró: Venezuela es parte de la CELAC y él está más que invitado. Pues bien, Elisa Trota, que nos acompaña vía Zoom, fue embajadora designada por el gobierno interino en Argentina. Ella es dirigente política, y bueno, tiene contacto, como lo hemos visto activamente en sus redes sociales, con la diáspora en ese país. Yo le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias a ti como siempre. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo en Argentina y la reacción producto de la inminente visita de Nicolás Maduro a ese país. La escuchamos. Sí, bueno, como sabes, mañana se inicia la cumbre de la CELAC. A esta cumbre fueron invitados los tres dictadores de América Latina: Maduro, Ortega y Díaz-Canel. Ortega rechazó desde hace varias semanas la invitación. Díaz-Canel ya se encuentra en Argentina. Como bien dices, Maduro, la llegada de Maduro es inminente. Esto, por supuesto, ha
generado el rechazo de toda la comunidad venezolana que vive en Argentina, que hoy en día ya son más de 200.000, pero también y de manera muy importante de la dirigencia política y de la ciudadanía argentina como tal. Esto pareciera, la verdad, ser una burla hacia las muchísimas víctimas que viven en este país, que han tenido que dejar Venezuela justamente por la terrible situación que se vive en nuestro país, pero yo creo que también es una burla a los argentinos que recuperaron su democracia hace apenas 40 años y que se habían establecido como un país ejemplo en materia de derechos humanos y que hoy no solo sorprende, sino que alarma el hecho de que Maduro esté siendo recibido con los honores que pretende ser recibido por el presidente Alberto Fernández. Hola. Sí, yo quería preguntarle a nuestra invitada, es que perdí el audio, creo que producto de la conexión a Internet. Quería preguntarle a nuestra invitada cuáles son las posibilidades de éxito de estas iniciativas, no solo de los venezolanos que han pedido a la justicia actuar en el caso de la visita de Nicolás Maduro. También entiendo que Patricia Bullrich, bueno, ha pedido a las autoridades tomar cartas en este asunto que puede compartir con nosotros. La escuchamos. Sí, como bien dices, han habido distintas iniciativas, por supuesto, además de las manifestaciones de calle, de los distintos comunicados y resoluciones por parte del Congreso. Hubo una denuncia penal iniciada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región, del cual soy parte. Y por otro lado, el pedido de Patricia Bullrich hacia la DEA para la detención de Maduro. Yo creo que, digamos, aquí hay dos cosas. Desde el punto de vista legal, hay posibilidades de que esto suceda. Como sabemos, hoy en día la inmunidad de los jefes de Estado no les permite ser, digamos, no les da una inmunidad en materia de derechos humanos. Creo que se ha establecido bastante claro que en materia de derechos humanos no hay fronteras, pero sí tenemos que ser realistas en torno a los tiempos. No son procesos ni procedimientos fáciles de manejar. Tiene que haber una gran cantidad de investigación y de contacto entre las distintas autoridades. En el caso de lo de la DEA hay un convenio de cooperación entre Estados Unidos y Argentina, pero para que este se active, bueno, tiene que haber un proceso que no sé si vale la pena mencionarlo en este caso, pero que involucra a la justicia norteamericana y a la justicia argentina, y digamos que los tiempos no acompañan. Sin embargo, sí creo que es muy importante destacar esto que mencionaba anteriormente, y lo vimos tal vez, yo creo que el caso más emblemático a nivel mundial fue sin duda alguna el de Pinochet, o el del mismo presidente de Sudán cuando fue detenido estando en funciones por orden de la Corte Penal Internacional. En el caso de Nicolás Maduro, entendemos, se da además la doble situación que en teoría existe una recompensa de las autoridades norteamericanas en su contra, ¿correcto? Así es, hay una recompensa, como sabemos, de $15 millones para quienes colaboren con la detención de Nicolás Maduro. Y bueno, este es un elemento más. Igual creo que hay que diferenciar. La recompensa tiene que ver justamente con sus vínculos con el narcotráfico y las denuncias que se hacen, al menos la que se hizo en el Foro Penal argentino, tiene que ver con la violación de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. Sobre la posición del presidente Alberto Fernández, ¿qué puede decirnos nuestra invitada? Esta decisión de defender la invitación que ha extendido a Nicolás Maduro. Bueno, creo que es muy lamentable, María Alejandra, digamos, ver nuevamente un país como Argentina que no solo ha recibido a tantos miles de venezolanos
y cubanos también, porque aquí hay que mencionar que son 3 dictadores los que fueron invitados a esta cumbre, un país que se elevó como parangón en materia de derechos humanos luego del restablecimiento de su democracia, y ver cómo hoy se está sometiendo prácticamente a recibir con honores a estos dictadores, que yo creo que nuevamente no solo está afectando a todas las víctimas de estos dictadores que hacen vida aquí, sino también a los propios argentinos. Está ensuciando el suelo argentino, y es muy lamentable ver cómo el propio presidente Alberto Fernández, que en su momento criticó lo que sucedía en Venezuela, que reseñó los propios informes de Michelle Bachelet, ver cómo ahora hace un llamado y lo reitera. En el día de ayer dijo que Maduro estaba más que invitado, como que si esto hubiese dejado de suceder o como que si nunca hubiese sucedido. Y recordemos que Maduro no solo está siendo investigado por delitos que se cometieron, sino que se están cometiendo actualmente. El diario El Clarín publicó, reseñando las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que de muy buena fuente, y así lo cito, el pedido de sobrevuelo de la delegación de Nicolás Maduro está hecho para las 16 de este lunes, a 16 horas, es decir, en la tarde, y habría una reunión bilateral pautada para el 25. ¿Qué puede comentarnos sobre este tema? La escuchamos. Sí, es la misma información que manejamos nosotros, que llegaría hoy a las 4 de la tarde. Bueno, nada, a la espera. Nuevamente, yo creo que esto en el fondo, por muy doloroso que sea para todos, va a recaer no solo en la conciencia, sino en la historia argentina, y va a responsabilizar al presidente Alberto Fernández por haber ensuciado la imagen de su país con esta visita. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera dejar la siguiente inquietud a nuestra invitada. ¿Qué impacto puede tener no solo la cumbre de la CELAC, estas invitaciones, incluso el recibimiento a Nicolás Maduro en la política generales en ese país? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución
y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de Venezuela frente a la comunidad internacional. Hoy día que se celebra una nueva jornada de protestas en todo el país. En nuestro país para participar en la cumbre de la CELAC. Nos acompaña Lisa Trota, quien conoce perfectamente el tema. Ella se encuentra en ese país, fue embajadora designada por el gobierno interino en Argentina y es dirigente política. Y yo le dejaba una inquietud porque este año, 2023, es electoral en Argentina, se celebran las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, también elecciones generales. ¿Qué impacto puede tener la posición asumida por el gobierno y el actual presidente, que no sé si va a buscar la reelección en este proceso electoral? La escuchamos. Sí, María Alejandra, yo creo que definitivamente es un impacto muy negativo. La verdad es que por eso no deja de sorprender la insistencia en esta invitación. Me cuesta mucho entender qué les puede dejar al presidente Alberto Fernández y al kirchnerismo reunirse con estos dictadores cuando nuevamente han sido reconocidos así por todo el mundo. El rechazo de Nicolás hacia Nicolás Maduro y lo que significa y el entendimiento de que es un violador de derechos humanos es generalizado en la población argentina. Creo que hasta las mismas personas que apoyan al gobierno de Alberto Fernández prefieren callar para no acusarlo, pero tienen muy claro lo que sucede en Venezuela y esto no de ninguna manera le puede dejar un efecto y un impacto positivo. Creo que sin duda alguna se está cometiendo un error y que esa foto, esa lamentable foto que vamos a ver seguramente en los periódicos de mañana y de pasado mañana de Alberto Fernández reunido con Maduro será sin duda alguna utilizado en su contra y con toda la razón durante las próximas campañas y por sobre todas las cosas también yo creo que utilizado en su contra en la historia argentina porque realmente está manchando a este país. Es pronto para decir que puede ocurrir en las elecciones generales de Argentina, pero hemos estado mirando algunas encuestas. ¿Qué cree usted? Es decir, ahora mismo, sobre todo producto de la crisis, la profunda crisis económica que afecta a ese país, ¿existe posibilidad de continuidad de la actual administración, sea cual sea el candidato, o existe posibilidad cierta de un cambio? La escuchamos. Por lo que entiendo, por lo que he visto en las últimas encuestas y por lo que incluso he estado conversando con distintos analistas y expertos en la materia, si las elecciones fuesen hoy, aparentemente la oposición ganaría incluso en primera vuelta. La situación económica en Argentina es muy preocupante, es muy grave. Y también, por supuesto, en muchísimas otras materias, en materia de inseguridad, en materia institucional, pero por sobre todas las cosas la situación económica no solo preocupa, sino que abruma a la población y nuevamente, si las elecciones fueran hoy, entiendo que no hay ninguna posibilidad de que haya una reelección por parte de este gobierno. ¿Eso en qué situación dejaría el apoyo de Argentina a Venezuela y las fuerzas democráticas de nuestro país? La escuchamos. Bueno, eso por supuesto hay que ver sobre todo en torno a los acontecimientos que se den en Venezuela, pero todos los posibles candidatos presidenciales de la oposición creo que tienen muy claro
lo que ha sucedido y lo que sucede en Venezuela. Nosotros personalmente hemos tenido reunión y hemos tenido vínculo durante todos estos años con ellos y tienen muy clara su posicionamiento en relación a Venezuela, en condenar las violaciones de derechos humanos, en condenar a Maduro como dictador en Venezuela, y creo que además nuevamente es parte importante o sería parte importante de su campaña por llevar adelante también la bandera de los derechos humanos. Ahora, ¿qué impacto tuvo la disolución del gobierno interino para la lucha democrática, sobre todo en el exterior y en materia de apoyo internacional para que ocurra un cambio, una transición a la democracia? ¿Qué puede compartir con nosotros? Yo creo, María Alejandra, que es muy lamentable que no haya habido un entendimiento por parte de los factores políticos venezolanos que tomaron esta decisión, de los avances a nivel internacional que se lograron, de la importancia que tenía, que en muchos países había posibilidades reales de darle una ayuda en materia de identidad, en materia de papeles, de documentos a los venezolanos, de que constantemente se estaban generando vínculos con los gobiernos de los países receptores para facilitar digamos, el trato hacia estos venezolanos, más allá, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la protección de los activos. Esto, sin duda alguna, fue muy mal interpretado, o creo que en el peor de los casos ni siquiera fue interpretado. La realidad que hoy tenemos es que, bueno, como ya sabemos, no existe un gobierno interino y eso está afectando a muchísimos venezolanos en el exterior, pero más allá de eso, creo que los venezolanos están a la expectativa de ver cómo se va a reconfigurar la oposición y la estrategia opositora, y por mucha decepción que haya, y ayer lo pudimos ver en las mismas calles de Buenos Aires, los venezolanos siguen apostando a poder recuperar la democracia, de poder recuperar a su país, de poder volver a Venezuela, y ayer de verdad te puedo decir que fue una manifestación autoconvocada, en donde hubo una presencia importante de venezolanos que aspiran a que en algún momento, y más temprano que tarde, este restablecimiento democrático pueda suceder. Sobre la renovación de la dirigencia de la oposición, de la plataforma unitaria, ¿existe entusiasmo o no, indiferencia ante la posible celebración de primarias? Sobre todo por las dudas en torno a la participación de los venezolanos en el exterior. ¿Qué puede decirnos? Yo creo que es un proceso que aún se ve muy lejano. No me atrevo a hablar, obviamente, de quienes están dentro de Venezuela, pero sí, pido disculpas por los perros, pero sí de los que están afuera de Venezuela. Por supuesto que la esperanza siempre existe, pero el poner en duda o el que todavía no haya que sea certera la participación de los venezolanos en el exterior es realmente muy lamentable. Creo que se ha demostrado durante todos estos años que en cualquier oportunidad que ha habido para los venezolanos en el exterior, manifestarse ya sea en las calles o de alguna manera, como fue en su momento la consulta popular, que la manifestación fue masiva, que la organización fue impecable, y que no se esté priorizando esta situación es realmente lamentable. Elisa Trota, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Quien fue embajadora designada por el gobierno interino de Argentina, está en ese país ofreciendo su opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, incluyendo la inminente visita de Nicolás Maduro en el marco de la cumbre de la CELAC. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de Venezuela y la comunidad internacional. Me dice nuestro invitado, quien ya se encuentra en nuestra sala de Zoom, que no tiene retorno, no escucha. Entonces, me parece, se trata del embajador Edmundo González Urrutia. Ahora sí, perfecto. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, buenos días. Todavía no me escucha. Creo que es la computadora, embajador, o no sé si tiene usted audífonos para escucharme mejor, o el volumen de su computadora, puede ser. Ya le voy a escribir. Con él queremos analizar lo que está ocurriendo con la comunidad internacional. Ya nuestra invitada anterior, adelantaba opinión, en materia de reconocimiento a la oposición, lo que fue el impacto de la disolución y cómo se hizo del gobierno interino, y las posibilidades de cambio reales que puede haber, y con ello las consecuencias para la lucha democrática y una posible transición. Ahora sí, creo que resuelto el problema técnico, el embajador Edmundo González Urrutia está con nosotros. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Como siempre, es un gran gusto para mí estar nuevamente en tu programa el día de hoy, fecha que, por cierto, coincide con un nuevo aniversario de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en el año 1958 y el inicio de 4 décadas de gobiernos democráticos interrumpidos en 1998, tiempos en los que disfrutamos de progreso económico, aunque por momentos no estuvo exento de dificultades, tropiezos y de violencia propias de toda transición de dictaduras a democracia. Así es. Difícilmente, María Alejandra, podemos analizar las perspectivas de las relaciones exteriores de Venezuela para el año que comienza, sin hacer mención a la grave crisis política en la que estamos inmersos y el contexto internacional de hoy. Esto es aún más evidente, sobre todo si tomamos en cuenta que la crisis venezolana ha dejado de ser un conflicto nacional para convertirse en un problema con implicaciones regionales e incluso de alcance más allá de nuestra región, dado el protagonismo que han asumido otros actores internacionales como son los Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, Turquía, por citar algunos. Agreguemos a lo anterior el nuevo escenario geopolítico de la región, caracterizado por la irrupción de nuevos gobiernos del llamado eje progresista,
los reacomodos políticos y la reconfiguración de nuevas alianzas en el tablero hemisférico e internacional. Todo esto sin mencionar la fragmentación propia de nuestra región, que por momentos ha limitado la capacidad de una respuesta propia y coordinada a la crisis multifacética en la que está inmersa Venezuela desde hace ya varios años. A esta crisis político-institucional se agregan otras variables, como son la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos, el flujo masivo de ciudadanos venezolanos al exterior, que han convertido este fenómeno de la migración como la más severa crisis después de Siria. En realidad, ya son cerca de 7 millones de venezolanos, según cifras que aportan los organismos internacionales, venezolanos que se han ido del país, lo cual nos dibuja un drama de incalculables proporciones. Por lo anterior, el tema de la migración o la diáspora, como se le llama también, seguirá siendo un asunto clave en la agenda de la política exterior de Venezuela en este año. Y perdón que le interrumpa, embajador, usted ha mencionado como varios temas, pero quiero detenerme sobre la reconfiguración de la región, porque minutos conversábamos con Elisa Trota, quien está en Argentina. Ella fungió como embajadora del gobierno interino, ya no. Ella es dirigente política de ese país, es venezolana. Y le preguntábamos acerca de la inminente llegada de Nicolás Maduro a esa nación en el marco de la cumbre de la CELAC. Esto ha generado el rechazo no solo de la diáspora, de la dirigencia de oposición en ese país, de esa visita, que coincide, por cierto, con también la presencia de Díaz-Canel, el presidente dictador en Cuba, y Daniel Ortega de Nicaragua. Lo escuchamos. Sí, bueno, sin duda que este es un panorama muy poco optimista. Este llamado giro progresista que han iniciado varios gobiernos del hemisferio, apunta también a darle nuevo aliento a mecanismos de concertación política internacional como es la CELAC, que va a inaugurar su cumbre presidencial en Buenos Aires el día de mañana, que te estabas haciendo referencia, y en el que la ideologización pasa primero que la integración regional. Con la llegada de Lula a la presidencia de Brasil, seguramente que se continuarán los esfuerzos para alcanzar una vieja aspiración para que la CELAC se erija como sustituto de la OEA, aunque a mi juicio estas perspectivas no están ni parecen muy claras, porque allí va a encontrarse un serio escollo allí con muchos países, sobre todo en el ámbito del Caribe, que rechazarían cualquier intento de sustituir al órgano regional por una instancia como la CELAC. Sobre el apoyo de Argentina a Nicolás Maduro y esta visita, embajador, tengo que preguntarle porque, insisto, nuestra invitada anterior también recordaba lo que fue la dictadura en ese país, y yo agregaría el papel que jugó en su momento la democracia venezolana y el apoyo para los perseguidos en Argentina. Lo escuchamos. Sí, esa fue una de las características de la Venezuela democrática, la de impulsar y favorecer el sistema democrático en forma de gobierno en distintos países del hemisferio. En Argentina, en la década oscura de los gobiernos militares, Venezuela jugó un papel clave en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los dirigentes políticos. Muchos de ellos se vinieron a Venezuela. Venezuela acogió a un buen número de dirigentes políticos argentinos que estaban siendo perseguidos por el régimen militar. Muchos son, te puedo mencionar los que me vienen a la mente en este momento, pero allí estaban Rodolfo Terraño, que está actualmente como embajador
Argentina en la UNESCO, está Manuel Diez, está el hermano del expresidente Fernando de la Rúa, y un buen Tomás Eloy Martínez. Muchos de ellos hicieron vida aquí en Venezuela, contribuyeron al progreso y desarrollo económico del país, incluso en los medios de comunicación, con la presencia de Tomás Eloy Martínez y de Rodolfo Terraño como fundadores de un importante medio aquí en Caracas. Así que esa es una de las manifestaciones más claras del apoyo venezolano a la democracia en el continente, que luego se reiteró en el año 82 con el respaldo que se le dio a la causa de la recuperación de las Islas Malvinas por parte de Argentina. Un esfuerzo diplomático importantísimo, político y diplomático, en el que Venezuela jugó un papel clave en ese momento. Bueno, ¿le llama a usted la atención o no la posición asumida por el justicialismo argentino con relación a este tema? Sobre todo pienso en el actual presidente Alberto Fernández, que ciertamente en su momento criticó tanto la situación de derechos humanos de nuestro país. Sí, bueno, y no solamente del justicialismo, porque quien ha llevado, o una de las dirigentes que más participación activa en esa campaña tuvo, fue Patricia Bullrich, que es del partido de Macri. Y así otros. Yo estoy seguro que dentro de la dirigencia de la Unión Cívica Radical no ven con simpatías esta presencia del gobernante venezolano en Buenos Aires. Ya en el pasado hubo reservas, incluso cuando se dio una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y que a Venezuela no había sido invitada y ocurrió un incidente, un episodio lamentable de la ministra de Relaciones Exteriores forzando su entrada a la que no habían sido convocadas. En fin, esos son espacios muy negativos para la imagen y la política exterior de Venezuela. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera preguntarle en su opinión si cualquiera de las iniciativas que está en marcha, digamos, Elisa Trota lo ponía en duda, sobre todo por los tiempos, pero cualquiera de las iniciativas que está en marcha de la diáspora venezolana, de la dirigencia opositora argentina, puede tener algún impacto. Ellos han pedido que actúen en el caso de Nicolás Maduro, bueno, tomando en consideración que su administración está investigada por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país, ni hablar del contencioso que además tiene en los Estados Unidos. Al regreso, yo le pedí un comentario. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político.
Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca de la situación de Venezuela ante la comunidad internacional, nos acompaña el embajador, quien fue embajador de Venezuela, Mundo González Urrutia, es internacionalista, además, diplomático de carrera. Y yo le dejaba una inquietud antes de entrar, digamos, la nueva reconfiguración, no solo en América Latina y en el mundo. Usted ya adelantaba algo, y la posición que han asumido los gobiernos con relación a nuestro país, pero sobre las posibilidades de que esto avance, embajador, estas iniciativas, sobre todo tomando en consideración el tiempo que permanecería Nicolás Maduro en Argentina, producto de las violaciones de derechos humanos en nuestro país, la investigación abierta en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Mira, sin duda, lo primero que yo diría es que, sin lugar a dudas, que ese tema de los derechos humanos, del respeto por los derechos humanos, es un tema muy sensible en Argentina, por las razones que comentábamos minutos antes de los 10 años de una dictadura muy férrea, en donde se produjeron numerosas violaciones a los derechos humanos, un número elevado de personas desaparecidas, y que sigue siendo un tema, como repito, muy, pero muy sensible para la política argentina. Hay algunas manifestaciones, yo leía y recibía por mensajes de WhatsApp varias convocatorias que se están haciendo para una manifestación de venezolanos en Buenos Aires para protestar la presencia de Nicolás Maduro en Buenos Aires. Lo mismo que las iniciativas que han tomado algunos dirigentes políticos para que la justicia argentina tome cartas en el asunto y se proceda pues con una acción judicial en este sentido. No lo veo fácil, más allá, por supuesto, del repudio que va a causar esta presencia de Maduro en Buenos Aires, y pienso que va a ser, eso va a quedar allí, una protesta de los venezolanos, una manifestación de disconfort por parte de algunos sectores políticos, algunos intentos por someter esto a la justicia, pero lo cual revela que el presidente régimen de Maduro está cada día más desprestigiado en la comunidad internacional. Ahora una imagen y con un barniz de recuperación del país, pero les digo una cosa, el informe revelado hace pocos días sobre el estado de la pobreza en Venezuela, eso es una cosa dramática, pero realmente dramática, que coloca al país después de Haití como la sociedad con mayor número de hambre entre los venezolanos, con un aumento incluso con relación al año anterior. Entonces, ¿de qué recuperación económica estamos hablando cuando estas cifras que revelan los organismos internacionales demuestran lo contrario? Entonces, llega en mal momento, por cierto, porque esto sin duda que va a despertar fuertes reacciones en las sociedades democráticas de América, sin lugar a dudas. En el caso de Argentina, embajador, nos decía, al menos según la percepción de Elisa Trota, que es posible que ocurra un cambio político en las elecciones generales que se van a celebrar lo que usted ya adelantaba, es decir, la reconfiguración en América Latina, en el mundo, y el avance de movimientos progresistas, muchos de los cuales están vinculados o apoyan abiertamente a Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Sí, bueno, esta reconfiguración lo que trata es de rememorar los tiempos en que, de la década finales de los 2000, cuando gobernaba Lula da Silva en ese momento y ahora vuelve, cuando gobernaba Rafael Correa en Ecuador, ahora no está, cuando estaba Evo Morales en Bolivia, que tampoco está,
Cristina Kirchner Argentina, pero que sigue siendo un factor clave de la política local. Y por supuesto que Michelle Bachelet en Chile. Ese era el cuadro que teníamos en el año 2008 y que ahora se recompone con un Petro en Colombia, con un Boric en Chile, con un Lula da Silva de nuevo en Brasil. Entonces, ese juego de recomposición del tablero internacional, pues allí va a incidir sin duda alguna, o va a tratar de incidir el régimen de Venezuela. Ahora, da la impresión que ha habido como un viraje en la política exterior, incluyendo de los Estados Unidos. ¿Qué opina usted con relación a Venezuela? Ya no se habla de máxima presión, se habla de negociación, a pesar de la posición asumida por los representantes de Nicolás Maduro en torno a este tema. ¿Cómo lo ve usted, embajador? Lo escuchamos. Bueno, ese es otro tema muy álgido, muy caliente en la política de Estados Unidos y en la política bilateral. Sin duda que se están haciendo, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, se ha producido al mismo tiempo un cambio en la estrategia hacia Venezuela. Una estrategia que de la confrontación del gobierno del presidente Trump, a uno en donde, aun cuando se mantienen las críticas hacia el régimen de Maduro, aun cuando se mantiene cierta presión a nivel internacional, aun cuando se mantienen mecanismos como las sanciones para forzar, obligar al gobierno a una mesa de negociación donde se establezcan condiciones para unas elecciones presidenciales libres, verificables, transparentes, con observación internacional. Ese es el camino que se ha seguido, ese es el camino que se ha impulsado en la mesa de negociación de México y al que el gobierno, por supuesto, fue renuente en aceptarla y continúa siéndolo resistencia en proseguir ese camino. Existe el temor, ¿cierto?, de que Venezuela termine como Nicaragua, embajador. ¿Cómo la reciente amenaza o renovada amenaza contra las organizaciones no gubernamentales en nuestro país? Lo escuchamos. Sí, bueno, estamos siguiendo el mismo modelo del dictador Ortega de persecución a la disidencia opositora, de represión a los disidentes, de todo vestigio de democracia está siendo atacado. ¿Cuál es la conclusión a la que ha llevado eso? Bueno, que Nicaragua hoy en día es un paria internacional, alejado de toda la comunidad democrática y visto como un factor absolutamente negativo, incompatible con los valores y los principios de la comunidad democrática de América. ¿Cuáles son las perspectivas entonces de cara a este año 2023 en su opinión, embajador, desde el punto de vista internacional para nuestro país? Bueno, si nosotros vamos a continuar crecientemente aislados, las reuniones como la de la CELAC hoy, donde Venezuela es un factor polémico, así lo demuestran, mecanismos como la UNASUR, que fue creado en el 2008 bajo el impulso de Lula y de Hugo Chávez, hoy en día están prácticamente desaparecidos. Todo esto que emergió en el marco del socialismo, llamado socialismo del siglo XXI, entró un franco declive y al punto de que hoy en día ese mecanismo también está prácticamente desaparecido. Venezuela, de continuar por este rumbo, de no avanzar las negociaciones que permitan la celebración de unas elecciones libres y democráticas, bueno, continuará crecientemente aislado en la comunidad internacional. De eso no caben dudas. Finalmente, embajador, si avanza la investigación ante la Corte Penal Internacional, ¿eso puede tener alguna incidencia o no? Y se lo pregunto por la posición asumida en el caso, por ejemplo, de gobiernos como el de Gabriel Boric en Chile, que abiertamente progresista, pero también muy crítico frente a la violación a derechos humanos. Lo escuchamos. Sí,
por supuesto que todos estos son elementos que agregan una presión al régimen de Maduro. La demanda que se ha hecho ante la Corte Penal Internacional es una de estas acciones que apunta justamente a tratar de que en Venezuela se logre un verdadero recomposición democrática y que vayamos a nosotros a transitar por espacios de mayor participación, de mayor convivencia, y que se haga justicia en todos los casos de violaciones flagrantes de derechos humanos que se han denunciado. Denuncias que no En son su opinión, la solamente... oposición ahora mismo en nuestro país tiene margen de maniobra para recomponer. Perdón que lo interrumpí, producto de la conexión a Internet. La pregunta que le hacía, embajador, ya al cierre, es si cree usted que la oposición tiene margen de maniobra para recomponer lazos con factores democráticos en la región y en el mundo, sobre todo después de lo que fue y la manera como ocurrió la disolución del gobierno interino. Lo escuchamos. Bueno, sí, sin duda que esto es un golpe golpe en el sentido de retroceso en cuanto a la unidad de la oposición democrática venezolana. Es lamentable que esto haya ocurrido de esta forma y que no estemos dando una imagen donde la unidad está fragmentada, donde la unidad ya prácticamente está muy deteriorada, y la imagen de la oposición va en esa línea. Embajador Edmundo González Urrutia, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela, es internacionalista, conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.